Vamos al capítulo 7 del libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 7. Bendito sea Dios. Él es el que nos sostiene. El versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Padre, danos entendimiento y sabiduría para exponer tu palabra, y que tu pueblo pueda salir edificado, y las almas que no te conocen como Señor y Salvador hoy puedan conocerte, para que tu nombre, oh Dios, sea glorificado. Amén, amén y amén. Una de las preguntas que nosotros siempre nos estamos formulando es acerca del futuro. ¿Qué viene? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿En dónde vamos a desembocar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Mejorarán las cosas? ¿Empeorarán? ¿Seguirán iguales? Son preguntas que nos formulamos. Iniciando este capítulo 7, Daniel termina la parte histórica del libro. La parte histórica del libro, para entrar a la parte profética del libro, la parte profética. En otras palabras, aquí el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que pueda escuchar la voz del Espíritu, que la escuche. Porque a partir de este capítulo 7, el Señor está revelando todo lo que tiene que ver con los reinos humanos. Todo lo que tiene que ver con los reinos humanos. De acuerdo a Daniel, solamente hay 5 reinos. 5 reinos. 5 reinos. El reino de Babilonia, el reino de los medo-persas, el reino de los griegos, el imperio de los romanos, en el cual todavía estamos inmersos, y el quinto imperio, que nunca va a ser removido ni acabado, que es el del príncipe de paz, que viene a reinar para siempre. Lo importante es que ahora nosotros, de acuerdo a la Biblia, estamos en la última etapa del cuarto imperio. Del cuarto imperio, que de acuerdo a la visión de Daniel 2, Daniel nos dice que el rey Nabucodonosor lo vio como una tremenda estatua que comenzaba de teloro y que terminaba en hierro en la parte de abajo, y que los pies eran de hierro cocido, hierro con barro cocido. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hierro con barro cocido. Esto es lo importante. En el mensaje anterior, él describió el imperio babilónico como un imperio simbolizado por una bestia, un león con un águila.
Luego describió el imperio medo-persa con otra bestia, un oso terrible. La tercera bestia la describió como un leopardo con 4 alas. Pero cuando aparece esta cuarta bestia, Daniel no haya cómo describirla. La bestia era indescriptible. Yo quiero que hoy nosotros nos detengamos, porque nosotros, como nacidos de nuevos, como hijos de Dios que somos, tenemos que aprender de una vez y por todas que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ilusos y miopes los que ponen sus esperanzas en los sistemas humanos. Está bien que los demás confíen en los sistemas humanos, en partidos políticos, en X personajes, pero nosotros que conocemos la Biblia sabemos perfectamente que ningún hombre va a poder arreglar las cosas que están en esta tierra descompuestas, sino que el único que las va a arreglar se llama Jesucristo. Algunos piensan que Jesucristo vino a arreglar el mundo. Jesucristo no vino a arreglar el mundo. Jesucristo no vino a arreglar el mundo. Jesucristo vino a arreglar tu mundo, mi mundo. A eso vino Jesucristo. Porque el mundo es como un beodo, es decir, como un borracho. El borracho que lo levantamos de un lado y se cae de otro lado. Así es el mundo. Lo componemos de un lado y descomponemos de otro lado. Es decir, muchas veces, por ejemplo, los gobernantes tratan de arreglar algo. Tratan de arreglar, por ejemplo, como cuando queremos poner una capital bonita, ordenada, limpia, pero para hacerlo tenemos que quitar a los que andan vendiendo paletas, a los que andan vendiendo cositas allí para poder vivir, y entonces tenemos que sacarlos porque no entran dentro de eso bueno que estamos queriendo hacer. Entonces arreglamos algo, pero descomponemos otra cosa. Así es el mundo. Por eso es que Daniel, en su visión, desde la óptica de Dios, ve los gobiernos humanos como bestias. Y esto es duro. Cualquier gobernante que me escuche hoy, y que ustedes van a ver cómo los hombres se quieren aferrar a toda costa, a toda fuerza al poder, usan de cualquier estratagema, usan cualquier cosa para poder llegar allí. Es una desesperación por alcanzar el poder. Es terrible lo que se puede ver en el panorama mundial. En esta mañana meditábamos del caos que hoy se vive. El caos que se vive. Que yo no quiero dar más malas noticias, pero el panorama no se ve nada halagador, no se ve nada bonancible, no se ve para nada, para nada. Es decir, el caos va en aumento, en aumento, en aumento, la desestabilización, como que nos estamos parando en arena movediza, es decir, algo terrible, algo siniestro. Hay caos, y no solamente en Estados Unidos, no solamente en México, no solamente en Colombia, que ahora dicen que no tienen dinero ni para pagar a los empleados, no solamente en Venezuela. Estamos hablando de una crisis mundial. Y me dijo mi interlocutor: ¿y a qué se debe? Y como era salvadoreño, me dijo: ¿a qué se debe vos? Me dijo. Y yo le dije: simple y sencillamente, la gente va a entrar en una situación de clamar por ayuda. Por clamar por ayuda, clamar por ayuda. Y entonces aparecerá esto que vamos a empezar a ver hoy, ese cuerno pequeño que se va a engrandecer terriblemente, porque tendrá una manera, una dialéctica, y tendrá una retórica tremenda que va a convencer a las multitudes, y se va a aparecer como el hombre de las soluciones. El hombre de las soluciones. Así, y por eso la gente lo va a recibir, y la gente lo va a aplaudir, y la gente lo va a endiosar al punto que harán imágenes de él.
Hacia ahí apuntamos. Pero no me quiero adelantar porque esto vamos por partes. El hombre que supuestamente trae la solución, pero que en realidad lo que quiere es tomar el lugar de Dios. Y el lugar de Dios solo le corresponde a Dios. Así que Daniel no puede describir a esta bestia porque es singularmente terrible en su poder y conquista. Daniel no fue capaz de comparar a la cuarta bestia con ningún animal conocido. Lo que simplemente dice de esta bestia es que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. En la visión de Daniel capítulo 2, esta bestia corresponde a las piernas. A las piernas. Recordémonos que la primera es la cabeza. Luego venían el imperio medo-persa, los brazos. Luego venía el imperio griego y ahora está hablando del imperio romano. El imperio romano que termina con los pies de hierro mezclados con barro. Y ustedes van a ver que eso es lo que tenemos. Yo por eso leo las noticias, simplemente para estar informado de lo que está pasando. Porque esa mezcla habla de asociaciones. Y eso es lo que tenemos hoy, asociaciones. Partidos que se asocian con otro. Rusia con Norcorea, Rusia con China, Estados Unidos con Israel. Ayer veíamos la noticia, Putin llamándole a Maduro, diciéndole, estamos contigo, te apoyamos. Y ya desde ahí uno puede darse cuenta qué tipo de hombre, qué tipo de gobierno es Putin apoyando a un hombre como Maduro. Es decir, esa es la política sucia que tenemos de asociaciones, bloques de países, una mezcla de hierro con barro. Es decir, los países fuertes aliándose con aquellos que se sienten un poco débil. Me das esto y yo te apoyo, yo te defiendo. Aleluya. Eso es lo que tenemos hoy. Mezcla hierro con barro. Pero que todo prácticamente son los residuos del imperio romano. Esta bestia que Daniel está viendo hoy es la misma que describe el apóstol Juan allá en Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 8, cuando viene el apóstol Juan y dice, allá en Apocalipsis, no tienen que leerlo, aquí tenemos las lecturas acá, ustedes concéntrense y lean ahí en el idioma que ustedes prefieren, español, inglés, ruso, francés, el que ustedes quieran. Cuando dice, me paré sobre la arena del mar. Una vez más, hoy tenemos que estar en el espíritu. Mar son naciones. Mar son naciones. Entonces, cuando Juan dice, me paré en la arena del mar, está hablando naciones. Y vi subir del mar. ¿Qué dijimos que era el mar? Naciones. ¿Y qué salió de las naciones? Una bestia. Una bestia que para la humanidad va a ser algo asombroso y maravilloso. Una bestia que la humanidad va a aplaudir. Que todos van a querer tomarse una selfie con él, con la bestia. Todos van a querer y ponerla ahí en la sala de su casa. Porque el tipo va a ser uno que, así como son todos los políticos que se dejan abrazar, que se dejan, que si usted le da una tortilla se la comen solamente para que los medios de comunicación vean que usted está comiendo la tortilla que le dio con un chorizo arriba. Así son ellos. Es decir, esta bestia va a tener esa gran capacidad política. Sube del mar. Pero para Dios es una bestia. Que tiene, ¿qué? 7 cabezas. Y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Todo esto lo vamos a explicar detenidamente en su momento. Hoy solamente estoy leyendo lo que dice la palabra del Señor. Y en sus cuernos 10 diademas. 10 coronas, pues coronas, diademas, corona, es lo mismo. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Lo que describió allá
Daniel en el mensaje pasado, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. El dragón es el diablo. Y dice que le dio su poder y su trono y grande autoridad. En otras palabras, en este personaje último converge todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio de todas las bestias anteriores. En él convergen todas las bestias. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, todo viene y se concentra en la última bestia. Versículo 4. Verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Se acuerdan ustedes del ataque de Juan Pablo II, verdad? Cuando Juan Pablo II fue baleado en el Vaticano y sobrevivió, y por eso empezaron muchos de la iglesia adventista del séptimo día hablando de que el cumplimiento había llegado porque era la bestia que había sido herida y que había sobrevivido. No tenía nada que ver, porque de acuerdo a la palabra del Señor, la bestia no es el Papa de Roma. No es, de acuerdo a la Biblia. Si entendemos bien la Biblia, la bestia no es el Papa de Roma. Porque de acuerdo al panorama bíblico, Roma, el Papa romano, va a ser el falso profeta que va a impulsar, que va a catapultar a esta bestia hacia arriba. Porque la Iglesia Católica es el ente más poderoso que hay en toda la tierra. El ente más poderoso no es Washington DC, no es allá de cualquier otro país, no. El ente más poderoso es Roma hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y quisiera ese ente poderoso, quisiera destruir a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Y aunque cuando yo predico sobre este tema, yo digo que la iglesia del Señor no es lo que vemos. La iglesia del Señor es invisible. En otras palabras, solo el Señor sabe quién es su iglesia. Aleluya. Y simplemente dice la Biblia que el que es del Señor, uno sabe si es del Señor o no es del Señor. ¿Ustedes saben si son del Señor? El Espíritu Santo les da testimonio que ustedes son del Señor. Porque dice que el que es del Señor se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Así que de entre todos nosotros, yo anhelaría como pastor que todos ustedes, toditos, fueran parte de la iglesia. Pero ¿saben qué? No es así. Porque tal como decimos, caras vemos y corazones no sabemos. Algunas veces de personas que nosotros hemos considerado muy entregadas al Señor y muy rendidas al Señor, y de repente nos cuentan unas historias que uno se queda con la lengua que le llega hasta acá, porque uno no lo puede creer. Entonces, así que el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que, de acuerdo a la palabra del Señor, ese falso profeta, el Papa Roma, pues, ha querido destruir a la iglesia del Señor. La Santa Inquisición, que mató a miles y a miles de creyentes, que inclusive el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la iglesia evangélica, a la iglesia protestante, por los miles que en nombre de la religión mataron en la Santa Inquisición. Pero no pudieron destruirla. ¿Y por qué no pudieron destruirla? Porque ni el Hades puede contra la iglesia que el Señor fundó y levantó. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dice la Biblia. Bueno, así que sigamos leyendo. Y adoraron al dragón. ¿Y adoraron a quién? ¿Y quién es el dragón? El diablo. O sea, la humanidad se encamina que en vez de adorar al Dios que nos da la vida, al Dios que nos da el alimento, al Dios que nos da el aire que respiramos,
terminarán adorando al mismo diablo, que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Y quién es la bestia? El hijo del dragón, el anticristo. Y adoraron a la bestia. Cuando nosotros, de acuerdo a la Biblia, sabemos que al único que se debe adorar es a Dios. Y aún decían: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Se han fijado ustedes que las mismas expresiones de los fanáticos que siguen a un político? ¿Quién como fulano? ¿Quién como mengano? ¿Quién como aquí? ¿Quién como allá? Es decir, el panorama se va preparando para lo que viene. Dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, 3 años y medio. Autoridad para actuar 42 meses. Y abrió, ¿por qué? Porque aunque esto lo explico más adelante, cuando la bestia, el anticristo, aparezca, por 3 años y medio todo será paz y prosperidad. Es decir, no van a haber maras, no van a haber pandilleros, no va a haber delincuencia. La gente va a poder fumar marihuanas, de acuerdo a lo que dice el gran comentarista. Va a poder ponerle a todas las drogas que quiera, porque es decir, todo va a ser de una manera sin restricciones. El pecado estará en las manos de los hombres, hacer lo que quieran las mujeres. Por eso van a apreciar a la bestia. 42 meses de prosperidad, 42 meses de progreso, 42 meses de paz. Pero de acuerdo a la Biblia, dice que después se le va a dar autoridad para poder hacer desastres por 42 meses, que son los últimos 3 años y medio, que exactamente corresponden a lo que llamamos la gran tribulación. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Miren el Dios que ustedes tenían, el Dios que no les daba la paz, el Dios que no les daba alimento, el Dios que aquí va a blasfemar contra Dios. Y por eso los verdaderos cristianos que no se fueron en el rapto de la iglesia van a ser perseguidos terriblemente, porque no van a querer negar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estos santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero ¿quiénes la adoraron? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Alaben a Dios, hermanos. El Imperio Romano, si ustedes han leído un poco de historia, se caracterizó por su fuerza y organización. Sus famosas legiones romanas vencieron a cualquier enemigo que se les pusiera enfrente de ellos. En Israel tenemos los vestigios de la famosa Masada, un lugar inconquistable, y que lo lograron conquistar los romanos. Eran crueles, porque todo gobierno para permanecer tiene que ser cruel. Si no son crueles, ellos no pueden permanecer en el gobierno, así que tienen que usar la crueldad para permanecer en el gobierno, a callar toda voz que se les oponga, meter a la cárcel a todo que sea contrario a ellos. Esos son los gobiernos para poder alcanzar el poder que tanto anhelan. Jactancia. Aleluya. Así que una de las cosas que Daniel habla de esta bestia, que dice que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba.
devoraba y desmenuzaba. Esa bestia es prácticamente insaciable. Ustedes, si tienen casas en Garland, han visto cómo la bestia este año, las taxas de una casita de $200,000 y pagando $4,000 de taxas para la escuela, para el Garland Independent School. Ellos son subsidiarios, los subsidia el gobierno estatal, el gobierno federal. Y todavía hoy, hace como un mes y medio, se fueron a las elecciones y nosotros como de elecciones ni sabemos. Y de un solo, en una noche, ¡pum! Casas de 180, $200,000 pagando $4,000 de impuestos por año. Cuando se suman los impuestos de la ciudad de Dallas, los impuestos de la ciudad de Garland y los impuestos del sistema de escuelas, estamos hablando de $7,000, $8,000. Usted está contento y usted dice: ya pagué mi casa. Mas no sabe que con solo un año que no pague las taxas esas, para unos cuantos meses su casa va para la subasta y por miserables $30,000, $40,000 su casa la va a perder por no haber pagado sus taxas. Es decir, nada es de uno. Nada es de uno. Uno dice: ya tengo, pero no tiene nada. Por eso lo único seguro que nosotros podemos decir que tenemos es la salvación que el Señor nos ha dado. Por eso cuando yo me pongo a estudiar este tema, gente que trabajó toda su vida para tener una casa, pero llega el tiempo de retiro, 65 años, donde ya sus ingresos ya no son de $3,000 que ganaba, $2,000 que ganaba al mes, sino que es una miserable pensión de $800 que no le alcanza ni para pagar todas las medicinas que le da el doctor. Ahí empieza. Yo pude ver un cuadro ayer en el tax office que yo sentí que el corazón se me partía, con un viejito en pijamas, pelo blanco, barbita, porque yo creo que ni para cortarse la barba tiene, y estaba pagando sus taxas. No sé si eran de la ciudad, pero el punto está que él andaba, dijo, y llorando decía: solo he conseguido $1,200. Y la muchacha le decía: puede pagarlos, pero todavía queda debiendo tanto. Y aquel viejito quería que el dinero se le estirara y se le multiplicara, porque volvía a contar: solo 1,200 me sale. Y él pensó que la muchacha allí tenía algún poder, autoridad para decirle: mire, ¿sabe qué? Hay que quede pagado. Pero desgraciadamente no era así. Es decir, si este viejito con dificultad pudo pagar este año, el otro año ya no va a poder pagar, y esa su casita la va a perder. Esa es la triste historia. Y otro vendrá y comprará la misma casa y estará alegre porque ya compró casa, y en 20 años la va a perder de la misma manera. Otro vendrá y la volverá a comprar, porque eso así es. La bestia que devora, la bestia que nos saca de todos. Es decir, y no se conforman con lo que nos quitan de impuestos, sino que están los policías con sus lámparas ahí viendo la velocidad. Y si le ven feo, hasta por feo me le ponen ticket. Ingratos, salvajes, crueles, ladrones. Aleluya. Y porque no encuentro otro adjetivo más. Eso es lo que tenemos. Ese es el mundo que tenemos. Pero mire, este mundo, si usted cree que solamente es allá, no, dentro de nosotros mismos. Usted viene y pone su cosa para pintar casas y agarra a un hermano y le pagan ¿qué? $6,000 por pintar una casa, y usted viene y nada más usa $1,000, $2,000 para pagarle a sus dos hermanitos que andan ahí, y usted le quedan 5,000 maracandacas. Aleluya. Es decir, ¿le pagan qué? ¿Cuánto por limpiar una casa? No sé cuánto pagan, pero vamos a ver que le pagan $100 por limpiar. Y lleva a la hermanita que apenas acaba de llegar. Le dice: hija, te voy a pagar bien, te voy a pagar $25 por casa. Es decir, nosotros mismos nos estamos chupando la sangre.
porque se nos olvida algo, que nada hemos traído y nada nos vamos a llevar al cielo. Aleluya. Y esto por lo menos los que les pagan, porque Dios mío, yo he tenido hermanitos que vienen llorando, que miren, me debe 3 semanas, hermano. Y que platique. Yo le digo, yo no voy a platicar porque yo en esas áreas no me meto. Yo lo que hago es tirarle fuerte de arriba, decirle la verdad de arriba. Porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Ya no sigo por ahí. El punto es que es una bestia que devora, desmenuza, acaba. Y van a ver ustedes cómo nos matamos trabajando. Y cuando ya llegamos a los 60, 65, todos esqueléticos por la diabetes. Así caminamos, los pantalones cayéndose. Y entonces todo aquello que se logró ahorrar durante el tiempo, cuando te sentías fuerte, no te alcanza ni para un año de subsistencia cuando ya te llegan el montón de enfermedades. Y cuando llegas ahí, hasta la mujer te dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Entendió? Te vuelves una carga. Te vuelves algo. Eso fue lo que me partió el corazón el miércoles cuando vi al hermano Chepe. Toda su vida trabajando en Carwash, luchando. Y le digo, ¿y cuánto tiene? Nada. Nada. Oh Dios, y entonces, ¿y ahora cómo va a vivir? ¿De qué va a subsistir? No tiene papeles, no tiene retiro, no tiene nada. Y ahí es donde entra nuestra fe en el Señor. Nosotros tenemos que apoyar a los hermanos y aún aquellos que no lograron usar bien su cabeza. ¿Entendió? Porque si usted ya anda arriba de los 50 años, mi querido hermano y hermana, ya es hora que esté pagando, aunque sea $3 a una funeraria. Porque después vienen conmigo, nos puede ayudar, y cuando tienen nada. La iglesia no puede estar enterrando, especialmente aquí, no, hombres. Esta iglesia se va a quiebra y nos van a cortar la luz y todo. Simplemente deje de tomarse 3 Coca-Colas a la semana. Y con $12 usted está pagando su entierro. Aleluya. ¿Cuántos lo están haciendo? Ninguno. A uno, vaya, por lo menos 1, 2, 3. Mire, en 800 personas hoy, en esta noche, 1000 personas, 4 personas nada más están pagando su entierro. ¿Y quién los va a enterrar a usted? Sus hijos, sus hijas. Si al contrario, esos bandidos allá andan, mamá, ¿me puedes ayudar a pagar la renta? Papá, hace poco alguien, y lo voy a decir porque lo voy a decir, 38 años el hijo, y cuando me dice, hermano, ayúdeme, que mi hijo se ha quedado varado allá, fue a viajar y no tiene cómo regresarse, y ya pasaron 6 meses, le van a cancelar la residencia. Yo le digo, con gusto, vamos a ayudarle al muchacho. Pero, y de repente me manda la foto de la fecha de nacimiento, y él sin pena tiene 38 años. ¿Y cómo es posible que se fue para El Salvador o Guatemala sin saber que necesitaba dinero para regresar? Que se anduvo allá viviendo la vida loca y luego viene el tata a pedir ayuda para el hijo sin pena. ¿Entendió? Le dije, hay que se quede, hay que se muera. Aleluya. Pero no es la verdad. Escúcheme, yo soy abuelo y soy padre. Pero no es cierto que los hijos, bueno, mis hijos ninguno, le doy gracias a Dios. Porque mi hijo, ni mi hija, ni yo les pido a ellos, ni ellos me piden a mí. En lo absoluto. Ni 5 partidos por la mitad.
Pero conozco de otros sin pena que cada fin de mes andan buscando como los viejitos que a puras penas alcanzan a hacer unos centavos. Los sin pena. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje? Nada. No tiene que ver nada. Simplemente de una realidad que tenemos. Aleluya. Porque simplemente lo que digo, la iglesia vela por los hermanos, por las hermanas, pero uno tiene que ser precavido. Precavido. Mi abuela, aquella viejita linda, preciosa, que se fue cuando yo apenas iniciaba en el ministerio, pero cuando levantaron el colchón de mi abuela, ahí encontraron todo el dinerito que le dábamos. No hubo necesidad de andar buscando ayuda para enterrarla, porque ahí estaba todo el dinerito que ella había dejado. ¿Y usted qué está dejando? Un closet lleno de ropa y de zapatos. Ahora sí, regresemos al tema. Es que yo tengo que hablarles estas verdades, hermanos, para nuestro propio bien. Para nuestro propio bien. Aleluya. El día que el pastor Ismael Pineda, que soy yo, se muera, yo no voy a necesitar ningún centavo de la iglesia para que me entierren. Y aunque tendría todo el privilegio de que la iglesia responda para enterrar a su pastor, pero no voy a permitirlo. ¿Entendió lo que dije? No lo voy a permitir. Ni tampoco que me traigan pan, sino que el pan que salga del trabajo que hice, y el café del trabajo que hice. Y esa noche Milton no se va a comer 5 tamales, se va a comer 10. Porque dice que el miércoles se comió solo 5 nada más. Aleluya. Aunque yo sé que les digo, les entra por un oído y les sale por otro. Bueno, sigamos hablando. Porque a Daniel le llama la atención que esta bestia tenía ¿cuántos cuernos? ¿Cuántos cuernos tenía la bestia? 10 cuernos. Pero lo que le llama la atención es que de entre ahí sale un cuerno pequeño, que dice que llegó a crecer de tal manera que provocó que 3 de los primeros cuernos fueran arrancados. Y a Daniel lo que le intriga y lo que le llama la atención no es tanto los 10 reyes. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que hablamos de capítulo 13 de Apocalipsis y esto de Daniel, la profecía de Daniel, toda la gente quiere saber quiénes son los 10 cuernos. Que si es la Unión Europea, que si es esto, que si es lo otro. Y Daniel no está tan interesado en saber quiénes son los 10 cuernos. Daniel está interesado en ese personaje que sale diciendo blasfemias y que habla grandes cosas con su boca, que es el cuerno pequeño. Eso es lo que Daniel lo intriga. Y es lo que a nosotros también debería intrigarnos. Porque luego Daniel va a darnos una explicación. Y aunque yo sé que usted dirá, bueno, ¿y a quién se refiere? ¿A quién se refieren los 10 cuernos que aparecen ahí? Han habido tantas explicaciones, como comentarios de Daniel existen, o comentarios del Apocalipsis existen. Por ejemplo, algunos hablan que representan a los 12 Césares, porque hubieron 12 Césares y que eran los gobernadores del Imperio Romano, y que recordémonos que el más sobresaliente de ellos fue Julio César, y por eso todos son Césares, comenzando con Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. Pero eso nada más son teorías, especulaciones.
Y que cuando llegamos aquí, recordémonos que en el tiempo que Juan escribe Apocalipsis, les pregunto a ustedes, ¿quién era el emperador que estaba gobernando? ¿Quién era? ¿Saben o no saben? El emperador que estaba en Roma, que persiguió a los cristianos, pero terriblemente. Quería acabar con ellos. Domiciano. Domiciano no solamente fue un emperador que persiguió a los cristianos, que quería exterminar a los cristianos, quería acabar con ellos, sino que el asunto de él es que él se atribuyó los títulos de Señor y Dios. Él exigía adoración como Dios. Él decía que él era Señor y Dios. Y nosotros sabemos que solo Jesús es Señor y Dios. Entonces, para los demás pueblos que él conquistaba, que los romanos conquistaban, los pueblos no tenían problemas, porque les decía, adoren a sus dioses, pero ahora van a agregar un dios más, que es César. Tienen que poner una estatua de él y tienen que adorarla. Y así que en las ciudades importantes erigían una estatua, un monumento de César, y cuando la gente pasaba, al igual que en Norcorea, yo estaba viendo un documental de Norcorea, que usted no puede pasar delante de una estatua del gordiflón ese que está gobernando Norcorea, que tiene que arrodillarse y tiene que adorar a la estatua. Si yo no voy a salir vivo de allí, porque yo no voy a adorar ninguna estatua, solo a Jesús de Nazaret. Y lo terrible es que el muchacho español que anda haciendo los videos dice que los obligan a comprar porque hay unas ventas de flores. Y todos tienen que comprar flores, írselas a poner al gordiflón cachetón que está ahí, y se las ponen y lo adoran. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Y en Roma lo hacían. Por eso allá en Filipos, los apóstoles estaban preguntando que de quién era la estatua que estaba allí, que era de Felipe, el griego. Y preguntaron, ¿de quién es? Estaban interesados en la estatua. Y entonces Jesús viene y les cambia la conversación. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, que no les importe tanto a quién corresponde esta estatua. Lo que deben ustedes saber, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces todos los pueblos adoraban sus imágenes, pero adoraban a César, no había problemas para ellos. No había problemas para ellos. Aleluya. Ellos se saludaban diciendo, César es el Señor. En la mañana te encontraban y te decían, César es el Señor. Y tú decías, César es el Señor. Los cristianos decían, Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Así que iban a informar a las autoridades. Hay un grupo que se niega. Y nosotros no es que seamos rebeldes. No, nosotros no somos insurrectos, no. Simplemente nosotros tenemos claro a quién tenemos que seguir y a quién tenemos que adorar. Cristo va adelante y nosotros lo seguimos. Aleluya. Porque Cristo no va atrás, señores. Si Cristo va atrás, usted ya lo perdió. Y tenemos que marchar al paso de Él. Aleluya, aleluya. Es como en Israel. Una de las cosas que aprende Israel es que cuando van dos esposos, la esposa nunca se puede adelantar al esposo. Puede ir a la par, puede ir atrás, pero never un solo paso adelante, porque es una tremenda falta de respeto. Y ahora uno va a la mujer de uno. Y como ya la panza no lo deja caminar a uno, allá va a 2 cuadras adelante. Aleluya.
Bueno, el detalle es, Cristo tiene que ir delante de nosotros, porque nosotros lo seguimos a Él. Una de las grandes equivocaciones que ha habido en la interpretación de este pasaje es pensar que el cuerno pequeño es el papado. Y la iglesia, hasta el año 313, era una sola. La iglesia perseguida por los césares romanos. Los césares romanos inclusive decía que cuando capturaban a un cristiano, los bienes de ese cristiano pasaban a ser parte. Así como estos sinvergüenzas hoy que por miserables $300 andan capturando gente inocente en las calles. A eso les va a llover juicio. Y si usted tiene un familiar que anda haciendo eso, diga lo que digo yo, el pastor Pineda, que le va a caer juicio. Si usted tiene un hijo, un pariente que anda en esas cosas, dígale, no lo hagas. Porque en los cielos hay un defensor de los débiles, del huérfano y del extranjero. Mejor vete a levantar latas, vete a recoger hierro viejo, vete a cortar yardas, lo que sea, pero no hagas eso, hijo mío, sobrino mío. Aleluya, aleluya. Yo, si tuviera un familiar que no era, oraría que por unos días se quede así, mire, que no pueda ni moverse, para que no añada más pecado a su vida. Aunque estos de por sí, estos van rumbo al infierno si no se arrepienten. Aleluya. Todos esos niños que lloran cuando su padre ya no regresó a la casa. Todos esos niños que lloran cuando su madre ya no regresó a la casa. Esos niños que son testigos cuando los están capturando. Esos ingratos, solamente que se arrepientan de corazón y que caminen sobre vidrios de rodillas, a lo mejor Dios puede perdonarlos. Estoy hablando en serio. Esto es increíble lo que está pasando. Y que si Dios ve con agrado eso, para nada. Dios es defensor de los débiles, de los desamparados, de los huérfanos, de las viudas. Así dice la palabra del Señor. Hasta el año 313, antes que Constantino llegara a ser el emperador, la iglesia fue perseguida dura y cruelmente. Dios mío, los cristianos morían en unas grandes como ollas hirviendo con aceite. Inclusive hay historias, creo que fue el apóstol Juan, que lo metieron a la olla con aceite y el aceite no le pudo hacer daño al apóstol de Dios, porque no es cuando ustedes quieran, dijo el Señor, sino cuando yo diga. Y fue ese testimonio como el de Policarpo, que le decían, niega al Señor, ya estás viejito, ya estás anciano, si no te vamos a meter ahí con las fieras, los leones que te devoren. Y él decía, 85 años he servido a mi Señor y solo me ha dado bienes. Solo me ha dado bienes. ¿Cómo le voy a negar? Alaben a Dios. ¿Cómo le voy a negar? Es como a nosotros. No es cierto que desde que llegamos a los pies del Señor solo ha sido bienes y bendición. Alabado sea Dios. Dios ha estado con nosotros. Aleluya. Pero en el año 313, aquella iglesia perseguida y aquella iglesia que se había mantenido fiel a Dios, a Cristo, fue reconocida como la iglesia de todo el imperio romano. Y ahí la cosa fue al revés. Del imperio romano, el que no era cristiano era perseguido ahora, al que quería seguir adorando a sus ídolos. Y usted puede decir que bueno, no, porque no era así como Cristo había dicho. Cristo había dicho, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere voluntariamente, el que me acepte voluntariamente, el que me entregue el corazón voluntariamente, el que me entregue su vida voluntariamente, será salvo.
No por coacción, no porque le ponían una pistola, no por miedo a la muerte, sino por convicción de creer en Él. La iglesia se corrompió. Dios mío. Y cayó en una degradación terrible. Y empezó a perseguir a los verdaderos y auténticos cristianos. Lo que estoy diciendo es que la iglesia del Señor quedó adentro del sistema católico romano. Por eso es que vienen los católicos romanos, dicen, la iglesia de nosotros viene desde aquel tiempo. La iglesia de mi Señor Jesucristo permaneció pura hasta el 313. Después de eso, la iglesia estuvo adentro de ese sistema corrupto religioso hasta que llegó la hora de la reforma en labios de Martín Lutero. Y gracias a esa acción de ese hombre que se opuso al sistema corrupto de la iglesia católica, nosotros hoy podemos alabar a Dios libremente. Así que el papado no es el cuerno pequeño. No es el cuerno pequeño. Y como este tema se desarrolla más adelante en el capítulo 9, por eso no quiero adelantarme mucho, porque este tema lo va a desarrollar Daniel de una manera tan especial, porque no hay solo un anticristo. Anticristo es todo aquel que niega a Cristo, que se opone más bien a Cristo. Y siempre han habido anticristos. Y terminará con el anticristo que está por llegar a la tierra. ¿Entendió? Es decir, todos aquellos que de alguna manera se han opuesto a Dios, se han blasfemado contra Dios y se han opuesto a la iglesia, son anticristos. Aleluya. Aleluya. Pero el personaje del cual la Biblia habla y que dice que hay algo que al presente lo detiene. Hay algo que al presente lo detiene, y es la iglesia en la cual habita el Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan 2:18 dice, y aquí estamos terminando: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 10 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Sigamos leyendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No quiero ser político, pero lo que pasó el año pasado, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, los cristianos estábamos en una disyuntiva terrible. ¿Por qué? Porque por un lado teníamos la candidata del Partido Demócrata, que era prácticamente descrita en este versículo. Una mujer que se oponía y se levantaba contra todo lo que se llama Dios. Es decir, contraria a Dios y contraria a la iglesia, como ustedes no tienen ni la más mínima idea. Y entonces ahí el cristiano nos hallábamos qué hacer, hacia dónde, hacia dónde. Algunos de ustedes dirán, pero mejor estaríamos con ella porque no estuviéramos en lo que estamos. No, no estuviéramos mejor. Si ella hubiera llegado al poder, estuviéramos como iglesia bajo una de las más terribles persecuciones a causa de nuestra fe. Eso hubiera sido terrible. Y hablábamos en nuestros círculos privados con los demás pastores, hablábamos lo que se veía venir, que inclusive se hablaba que los pastores teníamos que escribir nuestros mensajes y ya no predicar, sino leer nuestros mensajes, porque cualquier palabra que ellos vetaran no la podíamos decir desde el púlpito. La palabra homosexual ya no se podía decir desde el púlpito, la palabra lesbianismo ya no se podía decir desde el púlpito, nada que fuera contra las políticas de ella se podían rechazar
rechazar desde el púlpito. Se veía venir. Por eso yo en esta noche les digo, aún bajo esta persecución que tenemos de carácter político, anunciemos el Evangelio de Cristo. Porque todavía podemos hacerlo abiertamente. Todavía no tenemos trabas para hacerlo. Aleluya. Ya hicieron un experimento con nosotros en el 2020. Cuando se cerraron las iglesias, cuando nos metieron en las casas, que nos hacían que nos quitáramos los zapatos y hasta la ropa, y que nos fumigáramos como que éramos garrapatas. Ustedes saben, y que teníamos que andar enmascarados, y que pobre de aquel el que no andaba enmascarado, y con guantes, y qué terrible, y dormir con la máscara, y darnos besos con la máscara. Hicieron un experimento, y ellos pudieron comprobar hasta donde nosotros a todos le decimos y agachamos la cabeza. Ellos saben que tienen dominio, ellos saben que tienen poder, pero lo que no saben es que hay una iglesia que le es más fiel a Dios que a las leyes que dicta el gobierno. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Padre amado, te damos gracias. Este es un tema largo, Señor, y bastante difícil de entender, pero te pido, soberano Dios, que con la gloriosa ayuda de tu Espíritu Santo podamos discernir el tiempo que estamos viviendo. Padre mío, trae a tus pies las almas que son tuyas, por las cuales tú fuiste inmolado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Así que en esta noche es mi deber preguntar si alguna persona todavía no tiene a Cristo reinando en su corazón y quiere rendirle su vida al Señor. ¿Hay alguien que le quiera rendir su vida al Señor en esta noche? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que le rinda su vida al Señor Jesús?